Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas noches para todos y para todos los aquellos que nos van a ver posteriormente a través de las diferentes redes sociales. Estamos muy complacidos de estar hoy en el día miércoles de Urantia y hemos estado haciendo una lectura secuencial en la cual hoy nos corresponde el documento número 4 en la sección 5. Esa sección 5 eh, la vamos a estar compartiendo con todos ustedes y se trata de las ideas erróneas sobre Dios. Así que va a ser un tema muy interesante. 5. Las ideas erróneas sobre Dios. La tradición religiosa es el registro imperfectamente preservado de las experiencias de los hombres de pasadas edades que conocían a Dios, pero tales registros no son confiables como guías para la vida religiosa ni como fuentes de verdadera información acerca del Padre Universal. Invariablemente se han alterado estas creencias antiguas por el hecho de que el hombre primitivo era un fabricante de mitos. Analicemos este primer párrafo que nos habla de que cómo las tradiciones religiosas, en cierta manera, por sus creencias antiguas, siempre han sido constructoras de mitos, de leyendas, y por eso siempre no se conocía la información acerca del Padre Universal. Siempre se ha hablado en términos generales sobre Dios, pero nunca se le ha dado una diferenciación acerca hay una confusión acerca de quién es el Padre Universal como tal. E incluso yo recuerdo que le preguntaba a mis tías que qué era de la de la Trinidad, la Santa Trinidad. Ellas me decían, eso es un misterio que nadie puede resolver. Y como seguiremos leyendo, estas ideas erróneas sobre Dios nos van a aclarar mucho acerca de esas confusiones que hemos tenido. Casi que nos dicen que todas las religiones inician de un concepto falso, digámoslo así. Y que luego que en la medida que se va avanzando en la evolución del conocimiento, se va aclarando. Y que una de las tareas fundamentales del libro Urantia es justamente aclarar esas ideas erróneas acerca del Padre Universal, de Dios. Una de las fuentes principales de confusión en Urantia respecto a la naturaleza de Dios proviene de vuestros libros sagrados. No fueron capaces de distinguir claramente entre las personalidades de la Trinidad del Paraíso y entre la deidad paradisiaca y los creadores y administradores del universo local. Durante las pasadas dispensaciones de comprensión parcial, vuestros sacerdotes y profetas fueron incapaces de distinguir entre los príncipes planetarios, los soberanos de sistemas, los padres de constelaciones, los hijos creadores, los gobernantes de los superuniversos, el ser supremo y el Padre universal. Muchos de los mensajes de personalidades subordinadas, tales como los portadores de vida y varias órdenes de ángeles, aparecen en vuestros registros como procedentes de Dios mismo. El pensamiento religioso en Urantia aún confunde las personalidades asociadas de la deidad con el propio Padre Universal, de manera que se incluyen todos bajo un solo apelativo. La geografía, por así decirlo, o la cosmología que maneja el libro Urantia, es la que nos ha ayudado a entender claramente la diferenciación que hay entre todo este tipo de administradores que en la ignorancia de los primeros eh, divulgadores del crecimiento espiritual, como fueron los profetas y las personas que eran representantes de las religiones establecidas, pues ellos no tenían elementos suficientes para entender eh, esa diferenciación que claramente nos hace el libro. Por ejemplo, voy a compartir una imagen que quizás nos ayude a entender acerca de, o a aclarar posteriormente para quienes vean esta grabación, porque Otica, mm, ¿me permites hacer una pequeña acotación al respecto?
Sí, Bueno, ¿me escuchan bien? te escuchamos perfectamente. Tenemos que tener en cuenta que hace 200.000 años la orden que dio Lucifer era que se destruyera toda verdad, las escuelas que la enseñaban y los libros que la contenían. Entonces, ¿qué nos impusieron y qué nos enseñaron durante 200.000 años? Las verdades que Lucifer quiso que se enseñaran. Pero como en el gobierno primero del príncipe planetario el 40% no se unió a la rebelión, conservaron ellos las verdades. Y por eso nosotros tenemos en muchos lugares verdades que se contradicen a veces, porque se estaría enfrentando la que enseñaron los rebeldes contra la verdadera que conservaron los no rebeldes. Y eso viene por tradición y por tradición heredándose. La evolución que han tenido las religiones evolutivas, así le llama el libro de Urantia, tiene mezcla de una cosa y de la otra. Es más recientemente que ha venido como dando más claridad en la mente de los seres humanos y de los profetas que alguna vez hicieron contacto con ese espíritu de Dios y recibieron revelación, que no es muy clara a veces debido a esa tradición que arrastramos desde ese tiempo. Y efectivamente, mire, en esta gráfica que nos ayuda a entender la cosmología, como lo transmite ahí el libro, que no es lo mismo entender lo que es la Trinidad paradisíaca que está allá en Abona, en el paraíso, que los administradores de los superuniversos o los creadores de universos locales, es una categoría mucho menores, y por eso cuando los profetas hablaban de Dios no tenían elementos para diferenciar quién era el Padre Universal y mucho menos quién era un Hijo Creador o quién era parte de los administradores de los universos locales o de los universos o de los superuniversos. Por eso esta gráfica nos ayuda mucho a entender la cosmología o estructura que maneja Urantia. Hace, no sé si Norma se acuerda, o Jota, hace 8 o 15 días, yo le preguntaba a Andrés, o Andrés dijo pues que todo lo material está debajo de de la isla del paraíso, todo lo material está por debajo. Aquí estoy viendo como eso, yo veo como que la isla del paraíso está por encima, ¿cierto? Pues de hecho, si habláramos del paraíso, el paraíso no está ni arriba, ni abajo, ni encima, está por el no tiempo y el no espacio. Eh, la isla del paraíso es la única que no está sujeta a esas magnitudes del tiempo, la materia y el espacio. Por eso, si fuéramos a hacer un análisis, sería hacia adentro de la creación como tal. Pero mire que lo que lo rodea son los 7 círculos que corresponden a los 1.000 millones de planetas llamados el universo central y perfecto, Abona. Abona, que es el universo central y perfecto. Yo no sé si con el mouse se podrá puntear. Yo veo. Sí, este sería Abona. Y el paraíso tiene tres partes, que es el paraíso superior, paraíso medio o periférico, y el paraíso bajo, que es justamente del paraíso bajo donde surge todo lo que conocemos como la realidad, es la materia, el tiempo y el espacio. Todo surge de esa energía que proviene del paraíso. Por eso yo digo que se debería mirar más fácil el paraíso como una máquina, entre comillas, una máquina porque transforma la energía espiritual superior y la convierte en energía material y diluye, por así decirlo, en los 7 creaciones alrededor, que esas 7 creaciones son los 7 superuniversos, y cada superuniverso de estos está compuesto por 100.000 universos locales. Y 100.000 universos locales. Imagínense que un sector menor está compuesto por 100 sectores menores, así que, así como una constelación está compuesta por 1.000 planetas habitados, 1.000 planetas donde la vida ha florecido, y asimismo
eh, toda esta cosmología que concibe Urantia, cada una de ellas tiene un administrador y estos administradores conforman parte de lo que llamamos el gran universo. El gran universo se compone de estos 7 superuniversos que hay alrededor, incluyendo el paraíso central de Abona y obviamente el paraíso. Cuando hablamos de los 7 superuniversos, el paraíso y Abona, hablamos del gran universo. Pero si a este gran universo le agregamos 4 niveles más del espacio exterior que apenas están en formación, ya no hablamos del gran universo, sino que le decimos universo maestro, que es dos diferenciaciones que hay que hacer claras, porque se supone que esos 4 niveles del espacio exterior apenas están en formación, apenas están en organización, y por eso es que no se le dice gran universo, sino universo maestro, porque lo incluye todo. No, porque es que cuando Alberto pregunta o comenta sobre que está abajo, digamos que esa figura es, digamos que una analogía para simbolizar no exactamente un nivel físico, de que aquí está Abona, que aquí está el paraíso y acá abajo están los superuniversos, no, ¿sí? Lo que quería significar Andrés con esa explicación es, digamos, un poquito refiriéndose al tiempo, no a lo físico en sí, no al espacio y no al tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo te dice que primero fue el paraíso, digamos, luego fue Abona y los superuniversos fueron surgiendo después de Abona. Entonces, ese posabona es lo que de alguna manera se simboliza como bajo. ¿Por qué? Pero en una línea de tiempo. ¿Sí? No es que estén más abajo del paraíso, no, no necesariamente. No, sí, ese mapa que nos presenta, ¿cómo se llama este? Gary Toner. Sí. Ese mapa, de alguna manera, pues, eso es una analogía a lo que él tiene en su cabeza de lo que dice el libro Urantia, ¿cierto? Más o menos acierta con lo que uno va estudiando. Pero yo entiendo que todo está en el mismo plano. ¿Por qué? Porque arriba del paraíso y abajo del paraíso lo que hay es espacio vacío. Entonces, para los que acaban de llegar, estamos leyendo en el documento número 4, estamos leyendo la sección 5, que habla acerca de las ideas erróneas sobre Dios. Y miramos algunas, ya hemos analizado ya el primero y el segundo capítulo, perdón, Párrafo. párrafo, y vamos para uno que es El 3. el tercero. Ya lo voy a compartir. El pueblo de Urantia sigue padeciendo la influencia de los conceptos primitivos de Dios, los dioses desencadenados en la tormenta que hacen temblar la tierra en su cólera y destruyen a los hombres en su ira, que manifiestan su descontento con carestías e inundaciones. Estos son los dioses de la religión primitiva, no son los dioses que viven y rigen los universos. Estos conceptos son una reliquia de los tiempos en que los hombres suponían que el universo estaba sujeto a los caprichos y al dominio de estos dioses imaginarios. Pero el hombre mortal está comenzando a darse cuenta que vive en un dominio de relativa ley y orden en lo concerniente a las directrices administrativas y a la conducta de los creadores supremos y de los controladores supremos. Pues yo creo que ese párrafo es bastante claro. O si alguien necesita alguna aclaración o quiere hacer un aporte, bienvenido. Acuérdese aquí, estamos es para ayudarnos unos a otros. La idea bárbara de apaciguar a un Dios airado, de propiciar a un Señor ofendido, de ganar el favor de la deidad mediante sacrificios y penitencias e incluso por el derramamiento de sangre, representa una religión completamente pueril y primitiva, una filosofía indigna de una época esclarecida de ciencia y verdad. Tales creencias son absolutamente repulsivas,
a los seres celestiales y a los mandatarios divinos que sirven y reinan en los universos. Es una afrenta a Dios creer, sostener o enseñar que debe derramarse sangre inocente a fin de ganar su favor o conjurar la ficticia ira divina. Que efectivamente este tipo de alabanzas a dioses falsos obedece en aquella época cuando los rebeldes que se unieron a Caligastia en la rebelión de Lucifer, estos que participaron, 60 rebeldes, se hicieron adorar cada uno como dioses. Y esos, para de alguna manera seguir siendo alabados, y al ser alabados, estos seres instituyeron alabanzas con sangre. Y creían que como la sangre era la mayor ofrenda que un ser le podía dar a uno de estos que se autodenominaban dioses. Los rebeldes de Caligastias, los 60 rebeldes, todos ellos se hicieron adorar como dioses y cada uno en su región y en sus ciudades. Inclusive se habla que en los sigurats de la época sumeria, estos eran esos dioses rebeldes, entre ellos Baal, Baal Moloch, que fueron los que se hicieron adorar con holocaustos y derramamientos de sangre. Y después de eso, fue a medida que fue evolucionando el conocimiento y la religión primitiva, se reemplazaron los sacrificios humanos por sacrificios de animales. E incluso por eso es que cuando Jesús se hizo inmolar, la Iglesia Católica lo asocia como el cordero que derrama la sangre para la redención. Ya sabemos que eso es una mala interpretación acerca de lo que sucedió históricamente. Los cananeos, los sumerios, los que provenían de la tierra de Abraham, todos ellos tenían como costumbre erigir un altar en piedra. Y ese altar en piedra era donde se derramaba la sangre. A esa piedra se le llama ara. Por eso en las iglesias católicas todas las mesas tienen que tener una piedra. Usted, aunque sea de madera, usted le levanta los manteles y justo en la mitad de la madera ahí hay una piedra. Esa piedra es el ara, porque si no hay un ara no se puede hacer el sacrificio de la liturgia o misa. Entonces, hay un sincretismo entre una religión pagana y una religión establecida como la Iglesia Católica. Por ejemplo, se habla de sincretismos como lo que se asemeja una religión a otra. Ejemplo, cuando un sacerdote entra a oficiar la misa, lo primero que hacen es, alrededor de la mesa, derraman incienso. Esto es un ritual, especialmente en las misas consagradas, concelebradas, porque significa que se está limpiando el lugar. Pues eso es exactamente lo mismo que hacían los sacerdotes cananeos, porque después de haber derramado sangre sobre las piedras, esa sangre se coagulaba y se volvía putrefacta, y el mal olor era impresionante. Entonces había que limpiar bien el altar y colocar incienso para evitar el mal olor, y ese incienso purificaba el área. Pues a eso se le llama un sincretismo. Lo que antes era una actividad pagana se vuelve una actividad que es propia de un ritual católico. Y así podíamos hablar de muchos sincretismos. Por eso vamos a mirar qué sigue acerca de las ideas que tenía los cananeos, que más adelante se convirtieron en las tribus de Judá, y después de las tribus de Judá se volvieron lo que ahora es Israel. Entonces, que tiene una tradición más antigua en el Antiguo Testamento. Cuentan todas esas historias de cómo un Dios airado y enojado exigía sacrificios
holocaustos para poder congraciarse con ese Dios. Algo que tiene que ver con la rebelión de Lucifer. Los hebreos creían que sin derramamiento de sangre no había remisión de los pecados. No se habían liberado de la idea antigua y pagana de que los dioses no se pueden apaciguar sino por el espectáculo de la sangre. Aunque Moisés hizo un avance notable al prohibir los sacrificios humanos y sustituirlos, en la mente primitiva de los beduinos infantiles que lo seguían por el sacrificio ceremonial de los animales. Eso fue lo que estabas hablando, Jota. Sí, justamente estábamos hablando de eso. Bueno, sigamos. El otorgamiento de un hijo paradisiaco a vuestro mundo era inherente a la situación de clausura de una era planetaria. Era inescapable y no fue hecho necesario para ganar el favor de Dios. Esta encarnación resultaba ser también el último acto personal de un hijo creador en la larga aventura de obtener la soberanía experiencial de su universo. ¡Qué distorsión del carácter infinito de Dios! Esta doctrina de que su corazón paterno en toda su austera frialdad y dureza permanecía tan indiferente ante los infortunios y penas de sus criaturas, que sus tiernas misericordias no se derramaron sino cuando vio a su hijo inocente sangrante y moribundo en la cruz del Calvario. No sé si Correcto. para todos es claro que el tema de las eras planetarias, porque nos están diciendo allí que el Maestro Jesús vino para cerrar una era planetaria. Entonces, no sé si sería chévere aclarar un poquito ese tema de las eras planetarias. Lo que pasa es que todos los planetas tienen unas etapas. Si en la medida que aparece el hombre, empieza una era. Desde la implantación de la vida hasta que llega la voluntad al planeta. Sí, o sea, algunas de las 5 revelaciones coinciden con estos momentos del planeta. Se dice que el planeta, desde el inicio de la vida, tiene unas épocas sucesivas. Lo que pasa es que nosotros como planeta decimal no tuvimos todas estas etapas. Entonces, dice todo, desde el momento en que se implanta la vida hasta que llega el principio planetario, es una era. Luego, después de que llega el príncipe hasta que llega los Adanes y las Evas, es otra era. Desde el Adán y Eva hasta que llega el hijo magisterial, otra era, y luego hasta que llega el hijo autootorgador, o sea, el Maestro Jesús, otra era, y después del Maestro hay otra era, y después la última era es la era de luz y vida. Pero nosotros no tuvimos algunas cosas nos saltamos, por ejemplo, aquí a Urantia nunca llegó este hijo magisterial, porque la venida del Maestro Jesús se anticipó, Pero ese no es ¿sí? Maquiavelo. Por lo No, que estaba No. pasando, no, por lo Oh, que estaba pasando. Cuando vieron que había la confusión que había por la rebelión y por la falla de Adán y Eva, entonces fue que empezaban a preparar la venida del Maestro. Entonces, en esa preparación es donde llega Maquiventa, que ya Jotica lo dijo, que él llegó a, digamos, a volver la concesión panteísta de la religión, a cambiarla por la monoteísta. pero Entonces, cuando entonces, el maestro, ¿quién sería el hijo magisterial? no, y el hijo no ha magisterial llegado. dice Urantia que no llegó. ¿Por ¿Y Lo qué? el que pasa Porque es se hijo, que. anticipó, Sí, sigue, sigue. y el hijo no, se instructor anticipó la tampoco? venida del maestro, se anticipó la venida del hijo autootorgador. Ya. Entonces se saltaron esa etapa. Es que aquí en Urantia han pasado muchísimas cosas, diferentes a lo que normalmente un planeta normal mm, eh, transcurren, en un planeta normal transcurren todas estas etapas. Eras.
¿Qué ibas a decir, Motica? Normalmente, Pepe, los magisteriales, los que enseñan, o sea, los que enseñan, son de una orden similar, así como hay los micaeles, también hay los abonales. Y los abonales también se auto-otorgan. Tienen la capacidad de bajar y enseñar. Abonales. Y hay otros que se llaman los dainales. De hecho, los dainales son más profesores, son más instructores que los Instructores, mismos que también se llaman los abonales. instructores trinitarios. Esos instructores trinitarios vienen, capacitan a la gente y cuando ya está todo el terreno abonado, la gente está preparada, es el momento en que llega el dainal. Ese dainal es el que haría las veces de lo que hizo Jesús acá, de auto-otorgarse en ese lugar. Entonces, para cada planeta, por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna de que Cristo Miguel de Nevadón fue el que se auto-otorgó aquí, que es el creador de ese universo. Pero otros planetas no van a tener esa posibilidad, sino que reciben a un Dainal. Ese O Dainal magisterial. es el que hace, es como una especie de Cristo, como un Jesús menor, como un, entre comillas, menor, porque este también viene también de la Trinidad, y es el que hace las veces de instructor trinitario y de capacitador de toda la humanidad para elevarla hasta el siguiente nivel, ese nivel de luz y vida. Quería agregar tantas cosas que nos han sucedido a nosotros, un poco lo que decía Normita, del desorden que ha habido, que no se ha cumplido a la cabalidad con estos abonales, y más encima que Jesús nos dice que vuelve a venir a la tierra, entonces, o sea, se supone, ¿no? Que va a aparecer de nuevo, no se sabe el día, la hora y cuándo. Pero yo quería Ni saber cómo. por qué, y, y por qué se demoraron tanto, digo yo, en entregarnos una revelación después de todos los acontecimientos que ocurrieron según las etapas de que esta es la quinta revelación epocal, el libro de Urantia, cuando resulta que todo está tergiversado. Tenemos una Biblia donde nos hablan de un Génesis, que todo se hace en 7 días, que nuestros primeros padres son Adán y Eva. O sea, los errores son garrafales los que hemos aprendido. Entonces, de una pluma, echar todo abajo por una revelación como la de Urantia, debe costar mucho adaptarse o adaptarnos a tanto conocimiento, ¿no? Entonces, es curioso que yo no sé si atribuirle a la poca civilización que ha habido con los años, desde que se crea todo o desde que el planeta existe, para hacernos ver algo más real, no que son puras historias que no, que han tergiversado todo el conocimiento. Entonces, no sé si será la poca cultura, lo prehistóricos que hemos sido, entonces no sé. Y esto nos queda lejos grande, porque de aquí a que evolucione esta revelación, no creo que estemos preparados, muy Mil pocos años no mortales. más. Me faltan mil Mil, No años. más. mil nomás, claro. Pero fíjate que para todo ese caos, por eso el libro de Durantia nos dice, nos invita a buscar la verdad a través de la misma revelación, la religión de la revelación, que es la comunicación directa con el Padre, ¿sí? Porque como ya no uno ni saben qué creer, ¿sí? El libro de Durantia no te dice que sea la verdad revelada, te invita a buscarla y te da el conocimiento de las herramientas que tenemos para lograrlo, ¿sí? Entonces ahí sí, si tú te comunicas directamente con el Padre, ahí sí no hay teléfono roto, ¿sí? Directamente con el Padre. Esa es la invitación del libro. Porque es Sí, imposible subsanar toda la historia que nos están diciendo aquí, de que todas las religiones nacen de un concepto erróneo, porque está basado en mitos y en miedos y en abusos de la autoridad religiosa para imponer criterios. sí, efectivamente. En, en Urantia han pasado de todo. Aquí nos ha pasado de todo y creo que nos seguirá pasando porque es que detrás de nosotros esto obedece a un plan. Y este plan es que vamos, en este valle donde se forjan las almas, no un valle de lágrimas como nos han enseñado, sino que este es el valle donde se forjan las almas. Parece ese ser que para nosotros se tiene un plan muy especial, porque muy pocas veces ha sucedido que eh,
tengamos tantas vicisitudes, tantas dificultades y logremos salir adelante. Y por eso nos tienen un barrio preparado exclusivamente para nosotros, que se llama el barrio de los agondonteros, que son aquellos que creen sin ver. Porque normalmente un planeta, cuando no pasa lo que pasó acá, esos planetas siguen acompañados constantemente de su príncipe planetario y de sus elevadores biológicos, o sea, los Adanes y los Evas, y se convierten básicamente en dos polos de cultura que van haciendo crecer a la humanidad de ese planeta, lo van haciendo crecer no solamente a nivel físico, no a nivel material, sino a nivel espiritual. Y en ese crecimiento es mucho más sencillo para una persona que ve y que tiene la posibilidad de conectarse con los circuitos donde el espíritu de la verdad le está hablando todo el tiempo, donde se puede conectar con noticias del centro del mismísimo universo, a nosotros que no tenemos comunicación de ningún tipo, donde no tenemos evidencia alguna sobre si es real que existen estos seres de los cuales nos habla Urantia. Nosotros simplemente creemos, tenemos la fe de que lo que nos están diciendo es real y que lo intuimos a través de ese ajustador de pensamiento que todos tenemos y que nos da la posibilidad de aumentar nuestra fe en ese sentido. Creo que nos tienen un plan muy especial porque no todos nos ha tocado semejantes vicisitudes, cantidad de problemas, e incluso hay un capítulo al principio del libro que habla acerca de las inevitabilidades. Y esas inevitabilidades son las que se tienen que dar para que salgan un muy buen producto, entre comillas, nosotros seríamos ese producto de este planeta evolucionario que va a ser creador de seres muy, muy especiales. Creemos que con tanta dificultad algo muy bueno va a salir. Pero los habitantes de Subiendo la Urantia línea. han de llegar a Empiezo. Pero los habitantes de Urantia han de llegar a liberarse de estos antiguos errores y de estas supersticiones paganas respecto de la naturaleza del Padre Universal. La revelación de la verdad acerca de Dios está comenzando a aparecer y la raza humana está destinada a conocer al Padre Universal en toda esa belleza de carácter y hermosura de atributos que tan magistralmente describió el Hijo Creador que recibió en Urantia como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, presentado por un consejero divino de Ubersa. Ah, bueno, ahí nos hacen una buena promesa. Estamos destinados a conocer al Padre Universal. Yo como que lo dudo. ¿Sabe por qué? Porque es que yo creo que el primero que vamos a conocer es a Micael, a Cristo Miguel de Navegador. Y él dice que quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí o no? Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces yo creo que hasta ahí ya es suficiente. Yo creo que si logramos llegar hasta allá. Pero lo que pasa, yo pienso que allí él está diciendo esas palabras porque nuestro nivel actual de comprensión no está dado para comprender al Padre como es el Padre. Como lo hemos venido viendo en estos documentos, el 1, 2, 3 y 4. Imagínense que ya llevamos 4 documentos para medio hacernos una idea de quién es el Padre, ¿sí? Entonces, claro, la versión comprensible del hombre, del Padre, es Cristo, Micael. Entonces, claro, él es el que podemos conocer. Ya cuando vamos ascendiendo por el universo, pues vamos aumentando nuestros niveles de comprensión y vamos aumentando esa idea del Padre que es. Dice que el ser humano no tendrá ni siquiera la sombra de acercarse al conocimiento real de lo que es el Padre. Pero la ventaja es que tenemos un fragmento de Él, de nuestro interior, cosa que nos facilita de alguna manera ese acercamiento a su revelación, a su verdad, porque no hay verdades absolutas y obviamente que Urantia no es ninguna verdad absoluta, la única verdad absoluta es el Padre Universal.
donde dice que el Padre. Entonces, cuando estabas diciendo de ese fragmento que tenemos de Dios, eh, cada uno de nosotros somos un espejo de Dios y sería como nuestro propio reflejo, pero con otro vestido. Entonces, en la frase esa que dice mm, que no le hagamos el mal a los demás, porque todo mal que uno desea al otro o le haga al otro, se lo está haciendo a uno mismo, es por eso, porque igual usted y yo somos iguales, con diferente estuche o envase, vestido, pero somos los mismos porque venimos de la misma fuente. Entonces, mal que yo le desee a usted o le haga a usted o le haga a los demás, a cualquier otra persona, me lo estoy haciendo a mí. Es, Esa es la regla de oro, ajá. que siempre nos la enseñaron de manera negativa y resulta que hay que hacerla de manera positiva. Haz Y hay al otra, otro, y también hay otra frase que dice, tratar al otro como te gustaría que te traten a ti. trata al Porque otro como quieres que te traten a ti. Esa es la porque manera positiva, es la misma regla, la así regla de es lo oro. mismo. Lo que pasa Haz es al que otro tal son como las dos quieres que te lo hagan versiones. a ti. Haz al otro tal como quieres que te lo hagan a ti. Ujú. Literal. Ujú. Pero cuando dices no hagas al otro lo que no hagas, estás Es haciendo una, prohibición. estás negando, estás Estás haciendo haciendo, la negación y estás haciendo la prohibición. Entonces exacto. son los dos iguales, son las dos caras de la misma moneda, pero igual es el otro. El otro es mi reflejo, sea negativo o positivo, viene siendo mi reflejo en otro envase y con otro vestido, pero es mi propio reflejo, porque venimos de la misma fuente. Pues yo tengo una analogía que no sé si será la más adecuada, pero yo veo que cada uno somos como gotas de un océano. Y una gota es el mismo océano, ahí en esa pequeña miniatura es un océano. Pero cuando se reúne al gran, al mar, al gran océano como tal, ya somos uno solo, ¿Sí? con la fuente, con la unidad. Entonces, cada uno como pequeña gotica de agua que somos íntegros, completos. Pero al unirnos todos, vamos a compartir la información que hemos Experiencia. colectado, la capacitación, el crecimiento y todo lo que hemos experimentado en la materia, en el tiempo y en el espacio, porque la única manera de crecer en esta realidad es a través del tiempo y el espacio, de la materia como tal, Y es trascendiéndola. Y es que no solo nosotros, es que nosotros estamos aquí experimentando porque es que Dios nos mandó a experimentar porque Él necesita de esa experiencia para poder hacer sus nuevos universos, ya digamos los más perfectos, basados en la experiencia que está recolectando con todos nosotros. Sí, contribuimos, Bien. cada gotica de agua contribuye al caudal, de tal manera que más adelante se podrán crear nuevos proyectos, nuevos caminos para recorrer. Pero no solo no solo estamos hablando de los planetas materiales de tiempo y espacio a nivel general. Todos están recolectando una experiencia para ese Dios, para él formar unos nuevos universos, digamos, los más perfectos, con unas Correcto. experiencias más avanzadas. El hombre muy pronto se hace consciente de que no está solo en el mundo o en el universo. Se desarrolla una autoconciencia natural espontánea de la existencia de otras mentes en el medio ambiente del yo. La fe traduce esta experiencia natural en religión. El reconocimiento de Dios como la realidad, fuente, naturaleza y destino de la existencia de otras mentes. Pero tal conocimiento de Dios es por siempre y para siempre una realidad de experiencia personal, lo que estábamos hablando ahora. Si Dios no fuese una personalidad, no podría tornarse una parte viva de la verdadera experiencia religiosa de la personalidad humana. Aquí no están hablando de religión, experiencia religiosa. El elemento de error que está presente en la experiencia religiosa humana
es directamente proporcional al contenido de materialismo que contamina el concepto espiritual del Padre Universal. Este pedacito es muy importante. La progresión del hombre en el universo como preespíritu consiste en la experiencia de liberarse de estas ideas erróneas de la naturaleza de Dios y de la realidad de espíritu puro y verdadero. La deidad es más que espíritu, pero el enfoque espiritual es el único posible para el hombre ascendente. O sea, casi que están diciendo de que nos liberemos de, de objetivos materiales y nos dediquemos a buscar lo espiritual. Dice, la oración es indudablemente una parte de la experiencia religiosa, pero ha sido acentuada erróneamente por las religiones modernas que han olvidado en gran parte la comunión de adoración más esencial. Los poderes reflectivos de la mente se encuentran profundizados y ampliados por la adoración. La oración podrá enriquecer la vida, pero la adoración ilumina el destino. La religión revelada, que es la que estamos hablando, que es la comunicación mía con mi Padre Celestial. La religión revelada es el elemento unificador de la existencia humana. La revelación unifica la historia, coordina la geología, la astronomía, la física, la química, la biología, la sociología y la psicología. La experiencia espiritual es la verdadera alma del cosmos del hombre. Entonces, nos dicen, olvidémonos de todo lo que sabemos de religiones y dediquémonos a esa búsqueda, a ese encuentro con ese personaje que ya reside en nosotros. Por eso es que hablan que el Supremo es el alma de la creación, Lo que porque decía ahora Isabel. sí, la experiencia espiritual es la verdadera alma del cosmos del hombre. Ujú. Yo no la quise interrumpir, pero ella cuando estaba hablando de esa experiencia de toda esta humanidad, de todas estas criaturas ascendentes, esa experiencia se va juntando para expresarse como el ser supremo. Y el ser supremo no es que sea un Dios diferente, sino que es el mismo Dios Padre en la experiencia. Y la experiencia. Ahí se acumula todo ese concepto experiencial de toda criatura que haya sido de valor supremo. Ese es el Como, alma del supremo. como el Padre Y Universal. todas las almitas, todas las gotitas que han aportado conforman el ser supremo, que es esa experiencia del universo que hablaba ahora Isabel. Como el Padre Universal no se puede mover de allá No como quiere persona, moverse. no No quiere moverse de queremos. allá, entonces se inventó la manera de poder estar como persona con toda la creación relativa del tiempo y el espacio. Ahí es donde, donde se crea al Supremo y el Supremo será una deidad emparentada con nosotros en el sentido de que también va a tener tiempo y va a tener espacio y por lo tanto estamos creciendo con él y él crece con nosotros. Como decía Isabel, él nos necesitan. Ese nos necesita Sí, en cierta manera claro. es muy cruel, pero sí, es real. Aunque a los jurantianos no les gusta eso, no les gusta que uno diga que los dioses nos necesitan, porque no nos necesitan, Sí, no pero sí, sí necesitan. necesitan nuestra experiencia. Nos necesitamos mutuamente. Exactamente. Y necesita todo Sí. tipo de experiencia, por eso vemos de todo. Personas que le pasan cosas que uno dice, uy, La, ¿y por la qué le diversidad. pasa esto? Porque tiene que experimentar todos los niveles, a todos los niveles que le sea posible experimentar, todo, tanto lo negativo como lo positivo, porque él igual es dualidad. Entonces, la oscuridad y la luz, la una trabaja para la otra y necesita de toda esa experiencia. Por eso es que nosotros los Sí. ambientalistas decimos que la diversidad es la mayor riqueza.
Porque si todo fueran dos o tres especies nomás y no habría ninguna experiencia, no habría ninguna posibilidad de nuevas experiencias, ¿no? En la medida en que haya mucha diversidad, muchas nuevas experiencias, pues hay más riqueza. Por eso dicen que cuando un conocimiento espiritual es importante para el universo, se vuelve no solamente inherente a las criaturas de ese universo, sino que se transmite a los otros universos e incluso al superuniverso, cuando eso, cuando esa experiencia logra trascender. Creo Pero por es ahí pues. más, se vuelve tan cruel hasta el punto de vista en que nos dicen que tenemos un libre albedrío, pero el libre albedrío no es tan libre, porque tiene ciertos límites, porque te dan ciertos parámetros para elegir sobre ciertas cosas. Entonces no es tan libre. O sea, es que el plan divino que nosotros conocemos, o sea, creemos que el plan divino se centra nomás en nosotros, pero resulta que el Padre tiene 7 planes diferentes para todo el universo y uno de los planes es el plan de ascensión de las criaturas, ¿sí? Entonces, ese plan, cuando el Padre le dijo al Hijo, creemos el hombre. Entonces el Padre dijo, ah, bueno, sí, creamos al hombre. Y lo crearon para que habitara todo el universo que iban a también a crear, ¿no? Que iban a empezar a crear. Pero el padre dijo, bueno, pero es que si le damos todo ese libre albedrío al hombre, se- el, el plan se podría Fracasar. no cumplir, digámoslo así. Esto es una versión callejera. Entonces surgió el Espíritu Infinito y dijo, no, el plan se cumple porque yo, Espíritu Infinito, voy a asistir todo ese plan con todo lo que nos tienen previstos para que lo logremos, ¿sí? Entonces el Espíritu Infinito tiene todas las huestes espirituales, los ángeles, el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos el plan y lo podamos cumplir. Obviamente nuestro nivel de comprensión no nos da para cumplirlo cabalmente y por eso es que vienen las inevitabilidades y nos toca darnos en la cabeza con la necesidad de no buscar al Padre, de no aceptar su plan. Oli, No, yo pensaba igual que la señora de Gilberto, que Mm. el libre albedrío es tan relativo porque en realidad no elegimos venir al planeta, no elijo mis padres, no elijo vivir, morir, en qué fecha, ser mujer o hombre. Entonces es muy relativo. Yo creo que el libre albedrío está solamente en el plano espiritual. Yo elijo la carrera ascendente, me alejo del pecado, el mal, la iniquidad y tantas otras herramientas. Yo pienso que estamos muy limitados, solo en el plano espiritual lo concibo yo por lo menos, que es una elección libre, sí. sí, sí, En cuanto al libre albedrío, vea, volvamos al documento 118 que estaba leyendo ahora y hablaba algo sobre el libre albedrío. Nosotros en este plano terrenal, en este mundo, en esta Urantia, tenemos el libre albedrío muy limitado, porque si nos dieran el libre albedrío como tal, pues ya hubiéramos acabado con todo. Literalmente dice, hubiéramos acabado con todo según nuestro nivel de conciencia. Según vamos elevando nuestro nivel de conciencia, nos van dando como unos parámetros más amplios sobre el libre albedrío. A medida que va aumentando uno el nivel de conciencia hasta que llega a un nivel de conciencia donde usted realmente pueda tener un libre albedrío. Pero aquí en este momento donde nosotros estamos, es muy limitado el libre albedrío, porque si no, acabamos con todo. No sabemos manejar el libre albedrío. sí, en alguna parte del libro dice eso que estás diciendo en unas palabras parecidas, como decir que no se sabe hasta dónde llega una criatura dotada de libre albedrío. Y cuando el Padre nos otorgó libre albedrío, él sabía que había riesgo de que no cumpliéramos con el plan.
Lo importante allí con ese tema del libre albedrío es que el plan al final se cumple. Puede que no en En el el, individuo, o pero en o el todo exactamente como lo programaron no sale, pero sale que sale. sale, el plan se cumple en la totalidad. El plan del Padre siempre se cumple. Sí, sino que en el individuo a lo mejor no. Entonces, el concepto del supremo, del ser supremo, hace que esa deficiencia, esa falta de aporte que yo no le doy al ser supremo, porque no cumplí el plan, él lo compensa de otra manera para poder algún día completarse. ¿Sí? O sea, como decir, yo no hago, en un equipo de trabajo, yo no hago mi parte, entonces hay un compañero que me tiene que cubrir, más o menos así. ¿Sí? Entonces, por eso el libro nos dice que el plan al final se cumple. ¿Sí? Puede que yo no pueda estar en ese momento pletórico donde el Ser Supremo se completa porque no aporté mi parte, entonces no tengo derecho a ir a recibir el grado, entonces la personalidad mía se disuelve, regresa al Padre o regresa al Supremo, Me tiene porque que no grabar por cumplí. ventanilla. No, ni siquiera te reprueban todas las oportunidades que te dieron. Imagínate que la Trinidad está casi que al servicio nuestro para el cumplimiento del plan y no lo hacemos, ¿sí? O sea, no caemos en cuenta. Les vamos a dar un cuadrito chiquito, O si de ya pronto para terminar. hacemos el plan de una manera inconsciente, de pronto nosotros como seres humanos nos forjamos un plan, eh, un plan de vida y resulta que nunca nos sale como nosotros planeamos la vida, sino que resultamos haciendo otras cosas y dicen, no, pues es que yo no hice nada en la vida de lo que yo quería, de lo que yo planeé, pero resulta que me tocó hacer lo que el proyecto en el que me programaron. Inconscientemente hice el que me programaron, no el que yo supuestamente me programé. Entonces, este es el plan divino del logro de la perfección, así lo menciona el libro. Entonces, ese plan es para creación, evolución, ascensión y perfección de las criaturas volitivas. Entonces, ese plan de logro tiene tres planes. El primer plan se llama el plan de logro progresivo, que incluye la dádiva de los ajustadores de pensamiento, o sea, la residencia divina, y el otorgamiento de las prerrogativas de la personalidad a las criaturas. Entonces, en este plan número 1, digamos que está el Padre otorgándonos todas las posibilidades de tener el ajustador de pensamiento dentro de nosotros y la personalidad de él que nos asiste para unificarnos. El segundo plan, que es el otorgamiento para revelar al Padre, dice que hace real el amor del Padre y la misericordia del Hijo para con las criaturas de todo el universo rehabilitar aquello que la voluntad desviada de la criatura ha puesto en peligro. Entonces, este segundo plan de autootorgamiento es la venida del Maestro Jesús, en el caso nuestro. Y el tercer plan es el plan cuando el Espíritu Infinito dijo, no, yo les voy a ayudar a estas pobres criaturas con todo mi poder. Entonces, está allí todo lo que ellos nos asisten con toda la hueste seráficas. ¿Sí? Entonces, el manejo de la mente y el manejo de, de la materia. Entonces, estamos nosotros servidos con estos tres planes y sin embargo a veces no caemos en cuenta de que está dado para que nosotros veamos el verdadero plan que tenemos que fijarnos. Sí, pues a veces sí, de alguna manera sí es relativo el libre albedrío, ¿sí? Pero si yo estoy equivocada, qué bueno que alguien me diga, vea, es que por ahí no es. Eso es lo que dice ese plancito. Estamos muy agradecidos con toda la participación en el día de hoy, un miércoles de Urantia, el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia.
suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.